El siguiente programa puede contener escenas de sexo y violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. CBS Canal 12 presenta ENC Noticias, Une al Valle. La responsabilidad del Estado es absolutamente del Estado. Aquí no hay excusas de ninguna naturaleza. Independientemente de cómo hayan ocurrido los hechos en la cárcel, independientemente qué desencadenó la muerte o qué desencadenó la gresca con el perjuicio de la vida de las personas, el Estado es responsable. En mejores palabras, si uno de los miembros de la población carcelaria tomara la determinación de suicidarse, aún en ese estado, el Estado es responsable. Me explico. Dentro de las estrategias procesales que hay, el abogado inicia la demanda e iniciar la demanda el Estado se defiende, en este caso la agencia jurídica del Estado, el Ministerio de Justicia, la Nación, el IMPEC, la USPEC, y van a proponer excepciones, o para que se entienda mejor, defensas, y como mecanismo de defensa pueden decir culpa exclusiva de la víctima en el caso de un suicidio, culpa de un tercero en el caso de que otro fue el que haya provocado esta gresca y haya terminado de esta manera tan infame. Explicaré más tarde por qué infame. El Estado es responsable. Si una persona se suicida es porque el Estado permitió, lo descuidó. El Estado se convierte en ese momento en el padre de esa persona y es el deber del Estado, debe catalogarse como aquel que tiene un buen padre para con su hijo, de no permitir siquiera que le pase algo. Ahora, si un papá es responsable de que un niño se ahogue en la piscina, responde, y contra él hay sanciones. ¿Por qué? Porque él debió haber evitado esa acción. Ese asunto, ante la pregunta, el Estado responde, y es infame lo que pasó, porque en Colombia la reflexión que debemos hacer es, las cárceles no son otra cosa que bodegas humanas. El proceso tiene, la primera pregunta, son dos preguntas en una de ellas, ¿qué término hay? 2 años. Yo prefiero que se haga en cuanto antes por la razón sencilla, experiencia personal. Este es un proceso que depende de una conciliación como requisito de procedibilidad que se hace ante la Procuraduría, en este caso en Cali, Procuraduría para Asuntos Administrativos. Y una vez que esta Procuraduría defina la conciliación, allí se interrumpen los términos, pero ocurre que muchas veces esta demanda, fabricar una demanda toma tiempo y a veces se ve cortico uno en que mete la demanda, se inadmite la demanda y subsanar la demanda nos pone al final a correr. No hay nada más cómodo que hacer una demanda como tiene que hacerse agotándose la conciliación en Cali en la Procuraduría, meter la demanda y correr el riesgo de que no la inadmitan y subsanarla, es decir, corregirla y tener el tiempo suficiente de continuar con la demanda. Ahora bien, ¿qué se debe hacer? El término 2 años, ¿ante quién se debe hacer? Conciliación previa ante la Procuraduría y luego la demanda necesariamente por la jurisdicción ante los juzgados contenciosos administrativos de la ciudad de Buga. La acción se llama acción de reparación directa. Hay muchas acciones administrativas, acciones de responsabilidades, acciones contractuales, acciones de nulidad, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, acción de lesividad, el caso del puente que he construido acá a la orilla del río que causó algunos perjuicios, una acción de lesividad. En este caso llamamos una acción de reparación directa. Ya encontrar si es por acción o si es por omisión del Estado, se determina en el momento en que se recaude todo el acervo probatorio. Las demandas nuestras, de mi bufete de abogados, son demandas muy técnicas. Buscamos un investigador forense y ese investigador forense tendrá que recaudar todas las pruebas, cómo se inició, los hechos que desataron este
esta situación cruel pues, de la gente, y después de esto determinar si fue culpa o omitido. Pudo pasar que por la mezquindad del Estado, por falta en Colombia de una ausencia de una política verdaderamente carcelaria, inhumana además, que transgrede los principios constitucionales, el derecho, el artículo 12, toda persona no puede, los ciudadanos no pueden ser sometidos a tratos crueles, a tratos denigrantes, a tratos inhumanos. La política carcelaria en Colombia estamos ausentes de ella hasta el punto de que vulnera el CDIH, Corte de Derecho Internacional de Derechos Humanos, transgrede tratados internacionales, transgrede la Constitución Pública misma. Todos estos asuntos realmente no deben acontecer. Y entonces, como en Colombia dice que todo el mundo se presume que es inocente, ¿qué inocencia puede haber en Colombia cuando el ciudadano, desde que pisa la grada de un estrado judicial, lo primero que le trasladan a él es desvirtuar su culpa, en lugar de decir soy inocente, al quien le corresponde y rostrarle al ciudadano, al investigado, es decirle usted es inocente, hermano? Ahora, a las cárceles, ¿quiénes van? A las cárceles van sindicados y condenados, cuando no debe ser así. En las cárceles hay un poco de investigados, personas que no son condenadas y que al final la sentencia es absolutoria. Ese tipo pagó 2 o 3 años cárcel para decirle al final que era inocente. Entonces van personas sindicadas a la cárcel, los juntan con los que son condenados, eso no es humano. En segundo lugar, a las cárceles van personas que por su edad, por su salud, no se tiene en cuenta ni edad ni salud, todo lo revuelven. Había un principio de derecho que decía que las cárceles, yo no soy penalista, que las cárceles son para los que están investigados y las penitenciarías para los que están condenados. Después este asunto son la política penitenciaria y carcelaria siendo la misma, donde todo el mundo se revuelve. Entonces, no sé exactamente si el Estado, bajo ese principio mezquino de considerar inhumanamente al ser, a la persona, se haya abstenido de abrir las puertas, evitando que otros presos se fugaran. Yo personalmente creería en historias que uno lee de derecho casuístico, que ocurre en otros países, donde pasan estas cosas. Morir más de 50 personas, uno solo es mucho. No es ni uno solo es mucho. En un hospital, la muerte de una persona por alguna cosa que se vuelva endémica ya es un hecho epidémico para ellos. Problema de salud pública. Asimismo, un solo muerto es mucho. Entonces, si las cárceles, las puertas podrían haberse abierto, ¿por qué no las abrieron? A que se fuguen los presos. No importa que se fuguen. La vida está por encima de la libertad, siendo la libertad inherente al derecho a la vida. Entonces, hay que reflexionar ante la pregunta, ¿qué tipo de conductas encontramos? Yo puedo asegurar, el tipo de acción que se hará es el de reparación directa. Las conductas activas o omisivas se tomarán en la medida en que se desarrolle la investigación. Este holocausto de la cárcel de Tuluá se pudo evitar como se pudieron haber evitado ya otros holocaustos que en Colombia han acontecido. Y si el Estado colombiano, le sale más caro al Estado colombiano pagar estas condenas, que van a ser millonarias, que construir las cárceles. Y le sale más caro al Estado en términos sociales, no económicos, construir cárceles, porque el dolor que esto deja en las familias es un dolor que nunca se podrá olvidar. ¿Y cómo se puede evitar? Realmente dignificando el tratamiento de los presos, no hacinando las cárceles. El mero hacinamiento es vergonzoso, el mero hacinamiento es denigrante, el mero hacinamiento es humillante. Cuando atiborramos las cárceles de personas y cuando improvisamos, antes no sé por qué en Colombia no pasan cosas, no sé por qué no pasan más cosas. En Colombia solamente falta, primero, política criminal, política carcelaria, que permita cárceles más amplias, falta personal para que esté a cargo de los presos, y aparte de eso hay tan pocas cárceles
que en Colombia se improvisan cárceles. Aquí tenemos el CAI de Agua Clara. Es una cárcel improvisada. ¿Por qué tiene que ir un tipo a una cárcel cuando la policía está hecha para otras cosas? La policía deja de prestar un servicio a la comunidad por estar cuidando presos. ¿A cargo de quién están los presos? A cargo del IMPEC. Obviamente hacen convenios con la Policía Nacional, pero que se pueden evitar, sí, se puede evitar haciendo en Colombia realmente una reforma de política penitenciaria, carcelaria y criminal. A ver, en el caso personal, tal vez mi bufete de abogados, yo soy el director de MG Abogados y tengo en mi servicio cerca de 20 personas, entre médicos, psicólogos, psiquiatras, ingenieros y abogados, 20 personas. Nosotros hacemos demandas muy técnicas. Yo no creo que tenga fama de hacer demandas rapidísimas, no acostumbro a hacerlas, prefiero no hacerlas, pero sí fabrico las demandas de tal manera que me puedo tomar tal vez 2, 3 o 4 meses. Una demanda perfectamente bien elaborada, se debe demorar eso en el recaudo de pruebas, la consulta con los psicólogos para los prejuicios extrapatrimoniales, el recaudo probatorio con los investigadores forenses, más o menos 4 meses se demora, y el trámite en la jurisdicción contenciosa, en mi experiencia, que esos son los juzgados administrativos de UGA, se demoran más o menos 1 año. 1 año, máximo 2 años la demanda. Y esta se va al tribunal generalmente en donde más se demora 2 años, máximo 4 años. De manera inmediata, lamentablemente no hay una acción, porque las personas muertas deben ser sepultadas en un término máximo de 48 horas. Luego entonces le pedimos, si buscamos el amparo de tutela, ese amparo de tutela va a demorar, no, sale la tutela y no han resuelto nada. Si buscamos peticiones a la Fiscalía, al IMPEC, tampoco va a poder hacer nada. Creo yo que le va a tocar que la gente acudir a la solidaridad humana, a la solidaridad religiosa para que los curitas le hagan la misa sin cobrarle, y a la solidaridad humana para poder que se les sufraguen esos gastos, porque en Colombia, o eventualmente, el municipio también puede darle la mano a las personas porque es un asunto de salud pública. Entonces puede apropiarse inmediatamente, el municipio tiene unos recursos, unas partidas especiales allí que las puede adoptar inmediatamente para solucionar este asunto, pero no crean, con toda seguridad, los jueces no tienen la capacidad tan rápida de solucionar este problema porque esto es inmediato. Y en segundo lugar, tampoco el USPEC lo va a hacer porque la encargada de la salud y todo este asunto de la USPEC, el USPEC no tiene, ayer regañadientes tiene convenios con unas entidades de salud para asumir la salud de los presidiarios. Ahora para pagar este sepelio no tiene convenio, no tiene dinero, el dinero no lo tienen dispuesto para esto, ya lo acabaron además. Entonces acudan a la sensibilidad social para que la gente le pueda colaborar a las personas para que puedan realmente darle cristiana sepultura a sus seres queridos. ENC Noticias, une al Valle.